¿Qué onda, iglesia? Ruido donde quiera que estés. Somos muy afortunados de que estés en la iglesia con nosotros hoy. Dios, de nuevo, si eres nuevo, soy el pastor Peter Cass y yo pastoreo una iglesia aquí llamada Substance, justo a las afueras del centro de Minneapolis. Estamos grabando esto desde nuestro estudio en las afueras de Minneapolis y por supuesto me gustaría dar la bienvenida a todas las iglesias de todo el país que se unen a nosotros para esta serie. Fuera de servicio. Y, sabes, estamos hablando de los mitos de la promoción y los mitos de la felicidad y obviamente esto es una serie que se basa en mi libro de humor del mismo nombre. Así que, de nuevo, si quieres profundizar 10 veces más, nos aseguramos de que tomes el libro y lo consultes. Pero bueno, pero en realidad toda la tesis detrás de este libro y esta serie de enseñanza es plantear la pregunta, ¿qué crea la felicidad? ¿Qué crea la felicidad? O específicamente, ¿cuáles son algunos mitos sobre la felicidad y la promoción que creemos que en realidad terminan por hacer que perdamos la capacidad de experimentar realmente la felicidad de Dios? A veces nos sentimos como si estuviéramos atrapados en una escalera rota, en lo vocacional, en lo espiritual, en lo emocional, en lo relacional, donde los sueños que tenemos para nuestras vidas simplemente no pueden estar sucediendo y sin embargo parece que todos nuestros amigos parecen estar avanzando a toda velocidad hacia sus sueños y sus escaleras no parecen estar rotas. Ya sabes de lo que hablo, es una especie de metáfora de la vida. Así que la idea detrás de todo esto es cómo aceleramos nuestros sueños, cómo hacemos que nuestras escaleras mecánicas se muevan, cómo podemos permanecer felices mientras esperamos que Dios nos ayude a encontrarle un rumbo a nuestra vida. De hecho, una de las cosas más interesantes de mi vida y más particularmente de esta iglesia es que esta iglesia obviamente no existiría si no fuera por mi esposa. Aquellos ustedes que conocen a mi esposa Caroline, ella es dinámica, ella honestamente ha sido absolutamente increíble en esta iglesia. Y una de las cosas en que esta iglesia no existiría si no fuera por un accidente loco que sucedió en la vida familiar de ella. De hecho, sus bisabuelos tenían boletos para el Titanic, lo creas o no. De verdad, era el Titanic. ¿Sabes lo que digo? El gran barco. Tenían boletos, pero adivinen que llegaron 5 minutos tarde. Llegaron tarde para el Titanic y lo vieron y probablemente lo vieron zarpar hacia el océano y luego por supuesto tuvieron que tomar un barco diferente para emigrar a los Estados Unidos y obviamente todos nosotros ahora estamos. ¡Qué maravillosa historia! Tuvieron mucha suerte, pero hay que entender, para ellos era devastador. Quiero decir, no lo sabían, se habían perdido su barco. Este era su sueño, tanto lo impensable como el Titanic, ya saben, los pudiera haber llevado a sus sueños y esto pudo haber causado una pelea como lo hubiera sido con mi esposa y yo. Probablemente se pelearon mucho en ese muelle, yo solo lo digo. Tal vez estaban como cariño, te dije que giraras a la izquierda y a la derecha. Yo te dije que pararas y dieras indicaciones. Bueno, tú trajiste un baúl adicional y lo que sea, ya sabes, no sé en qué viajaban en esa época. Pero, ¿sabes lo que digo? Esto se debió a que también era un gran revés financiero para ellos. Y, por supuesto, me imagino que su bisabuela probablemente tenía grandes esperanzas de apoyarse en la proa del barco, con el viento soplando a través de su cabello, cantando Near. Far. Vamos, cántalo conmigo. Wherever you are. Porque eso es lo que hacía la gente en el Titanic, ¿no? Sabemos que eso fue un hecho histórico. Eso fue lo que la gente hizo. Eso fue lo que la gente hizo. Entonces, ya sabes, pero ahora en lugar de eso y de tener el barco de sus sueños, ahora están atrapados en un estúpido muelle, perdiendo una enorme cantidad de tiempo, una enorme cantidad de dinero y por supuesto puedes imaginar que pasaron días antes de que se enteraran de que la noticia del Titanic y por supuesto mirando hacia atrás, ya sabes, cuando estaban en el barco recogiendo los sobrevivientes de nuevo, decían, wow, estoy tan contento de que perdiéramos ese barco porque no solo habríamos muerto, sino que mi esposa no existiría, esta iglesia no existiría y ahora por supuesto, ya saben, es fácil ver cómo Dios cambió todo y aquí estamos, boom. Pero en ese momento, todo eso nació de una devastación y quería compartir esta historia con ustedes porque a lo largo de los años he aprendido algo sobre la vida y es que su retraso actual podría muy bien ser su liberación actual. ¿Me estás escuchando?
Tu retraso actual podría ser tu liberación actual. Tu dolor actual podría ser tu plataforma futura. Y muchos de nosotros tenemos un sueño específico en nuestras vidas, una agenda muy específica para nuestra vida. Y cuando los barcos de nuestros sueños se alejan, cuando nuestras vidas, iglesias, trabajos y nuestros logros se ven de cierta manera dentro de un plazo determinado, nos sentimos devastados. Muchas veces muchos de nosotros nos quedamos literalmente atrapados llorando en el muelle sin darnos cuenta de que nuestro plan era el Titanic y que era un desastre esperando ocurrir. Por eso al final ni siquiera sabemos qué nos hace felices. ¿Te das cuenta de eso? No sabemos qué nos hace felices. No conocemos realmente el cronograma, las circunstancias o las situaciones que finalmente nos harán felices porque no podemos ver las cosas como Dios las ve. No sabemos lo que Él sabe. Y si pudiéramos al final, cuando los barcos de nuestros sueños se alejen, tendremos que aprender a confiar en Él o no. Esas son nuestras opciones. Muy a menudo lo que estamos orando en contra es en realidad lo mejor para nosotros, pero no lo sabremos hasta que la retrospectiva nos dé la razón. Y estoy compartiendo esto porque creo que muchos de nosotros nos detenemos emocionalmente y nos dejamos llevar por malas actitudes, no solo hacia nuestros amigos y familiares, sino hacia Dios, que en realidad son totalmente inútiles, que en realidad no nos dan la razón porque simplemente no confiamos en Dios con los detalles de nuestras vidas o en última instancia confiarle a Dios el plan final de felicidad. Dios sabe lo que te hará feliz más de lo que tú sabes que te hace feliz. Y tenemos estas oraciones, oramos, estas pequeñas agendas de oración y cuando Dios nos encaja en estas pequeñas cajas, esas pequeñas fórmulas que tenemos para nuestras vidas, llegamos a experimentar tanta conmoción. Y quiero desafiarte con eso hoy. Tal vez Dios tiene un panorama más amplio que el que estás viendo ahora. En mi libro, Broken Escalators, comparto la historia de mi primer pastorado principal. Y la razón por la que estoy compartiendo esto contigo es porque quiero mostrarte un momento en el que todos mis conceptos erróneos sobre mi propia vida se hicieron añicos. Muchos de ustedes saben que fui pastor principal en una iglesia en Wisconsin durante unos 6 años antes de mudarme a Minneapolis para sembrar Substance hace unos 11 años. Pero antes de convertirme en un pastor principal de esa iglesia en Wisconsin, trabajé en ese mismo equipo para dos pastores principales diferentes. Y por supuesto, recuerdo numerosas veces como pastor de jóvenes que trabajaba para estos pastores principales. Ellos tomaban ciertas decisiones que yo no podía entender y las tomaban y ya saben desde sus oficinas y yo en realidad no fui parte del proceso, pero recuerdo que como pastor de jóvenes recuerdo que pensaba esto con regularidad. ¿Qué están pensando? Sabes, era un pastor joven porque yo tenía un punto de vista diferente. Entonces ellos vieron cómo yo pensaba y yo pensaba, ¿por qué están tomando esa decisión? Porque sinceramente, si puedo ser realmente vulnerable contigo, en mi corazón pensaba que podría hacer un trabajo mucho mejor que ellos. Solo estoy siendo honesto, ¿está bien? Solo era joven y punk y aunque nunca había sido pastor principal, aunque nunca había comprendido su punto de vista en absoluto, simplemente sabía que era más inteligente. ¿Sabes lo que digo? Simplemente lo sabía, o eso era lo que pensaba. Pero en ese momento, en realidad, lo que estaba pasando era que simplemente no sentía que tenía el control suficiente. Y entonces, como mucha gente en esa situación, automáticamente me obsesioné con las personas que imaginaba que tenían todo el control. ¿Sabes lo que digo? Cuando sentimos que perdemos el control, solemos atribuirle a todo el mundo que nos rodea 10 veces más poder. Es por eso que la gente se obsesiona siempre con los políticos, como si tuvieran todo el poder, todo el dinero, todo el tiempo, pero no tienen todo el poder y el dinero. Están tan ocupados besando bebés que ni siquiera tienen tiempo para hacer nada. ¿Sabes lo que digo? Quiero decir, seamos honestos, ¿de acuerdo? Nos encanta cuando nos sentimos fuera de control. Siempre atribuimos falsamente más poder a las personas que nos rodean del que realmente existe. Es simplemente un comportamiento común del que hablo en mi libro. Y sabes, en ese momento sentí que simplemente tienes que entender que desde mi posición en la organización sentía que mi pastor principal tenía muchas más libertades, parecía que tenía mucho más
control sobre el dinero, sobre el presupuesto, mucha más autoridad. Y yo, en cierto modo, soñaba con el día en el que pudiera tener el mismo nivel de recursos, el mismo nivel de autoridad. Y luego, cuando obtuve esas cosas, cuando obtuve el nuevo escritorio, cuando obtuve la computadora más bonita y obtuve la secretaria, todo comenzó a funcionar de repente y maravillosamente en mi vida. Voy a ser eficiente, voy a tomar grandes decisiones, ya sabes, estoy diciendo que voy a sentir esa sensación mágica. Bueno, adivina qué. Unos años después, contra todo pronóstico, este joven punk se convirtió en el pastor principal de esa iglesia. Y de nuevo, yo era bastante joven. Es casi un poco chocante porque miro hacia atrás que, que incluso me hayan ascendido. Pero déjame decirte, recuerdo que el primer día que me senté detrás de este hermoso y enorme escritorio, quiero decir, este escritorio valía más que mi oxidado Chevy Lumina que manejaba en ese momento, ¿está bien? Y cuando tu escritorio vale más que tu auto, eso es algo que decir, ¿está bien? Entonces, recuerdo que me paré detrás de este escritorio y puse ambas palmas sobre el escritorio y solo quería sentir la energía de la oficina, como si este fuera el momento que había estado esperando durante tantos años. Y yo recuerdo este sentimiento de optimismo abrumador que iba a cambiar todo el bendito mundo. ¿Sabes lo que digo? Simplemente lo sentí y que todo el personal lo supiera. Sabía que todo el personal iba a sentir inmediatamente la diferencia. El pastor Peter Cass puso sus manos sobre el escritorio. Simplemente lo sabíamos. La fuerza simplemente se fue. ¿Y por qué? Porque yo era increíble. ¿Sabes lo que digo? Simplemente déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Durante los siguientes meses tuve el despertar más brusco de mi vida. No me di cuenta de lo que estaba pasando. Aunque tenía 10 veces más presupuesto para controlar, adivina qué, tenía 50 veces más gente que me pedía dinero. En otras palabras, si haces los cálculos, tenía una quinta parte de lo que realmente poseía antes en términos de poder real, ¿correcto? Aunque tenía 10 veces más autoridad, ahora tenía 50 veces más miembros del personal político que salían de las grietas oscuras para simplemente preguntarme sobre mis motivos. ¿Estabas abajo de mi escritorio? Yo estaba como, ok, no sé cómo decirlo, pero estaba en todas partes. Pensé que, ¿qué pasa? Fue casi como si de inmediato todos tuvieran problemas. No me di cuenta de cuántos esqueletos estaban merodeando en los armarios. Estaba tan protegido y tan resguardado de la información en mi puesto anterior. Y encima de todo esto, como yo era el pastor principal, ahora estoy obligado a asistir a todo tipo de eventos estúpidos. Vamos, los de preescolar necesitan realmente una ceremonia de graduación. Quiero decir, en serio, solo lo digo porque, ¿sabes? Y organizaba eventos comunitarios a los que tenía que asistir. Y era casi como si tuviera menos tiempo que nunca. Tenía menos control que nunca. Imaginé todo este tiempo de control, toda esta capacidad de gasto discrecional. Imaginé toda esta autoridad. En realidad tenía menos autoridad, menos control que nunca en toda mi vida entera. Y realmente la mayor ironía de ese cambio fue que una vez que finalmente tuve la autoridad para hacer todo lo que soñaba, irónicamente, ni siquiera tuve tiempo para disfrutar de la autoridad que ahora poseía porque tuve que delegarlo todo, irónicamente, a mi pastor de jóvenes. ¿Sabes a lo que me refiero? La razón por la que estoy compartiendo esto es porque creo que cuando nosotros pasamos por etapas de nuestra vida en las que nos sentimos nuevamente fuera de control, es muy fácil atribuir el control a otras personas. Tal vez en tu lugar de trabajo, en otras personas en el piso, en el cuadro de autoridad o en tu familia. Es más fácil para tu esposa porque tiene más tiempo o tal vez es más fácil de esa manera en la sociedad. Los políticos tienen todo el poder. Es muy fácil dejarse llevar por la idealización de otras personas y atribuirles un control excesivo. Y irónicamente, ese ascenso dio inicio a una de las temporadas más difíciles de mi vida, que me llevó a una revelación muy, muy, muy profunda y una idea que ahora llamo el mito de la simplificación excesiva. A lo largo de mi libro hablo de los 10 mitos de la promoción y la felicidad. Sabes, deberías escribir esto rápidamente.
La simplificación excesiva, el mito. Vas a experimentar esto en algún momento de tu vida. Es la falsa idea que la promoción hará tu vida más fácil o más feliz. La simplificación excesiva, el mito. Creo que todos tenemos estas ideas en la cabeza, estos idealismos de que algún tipo de promoción, algún tipo de circunstancia a la que llegamos va a hacer nuestras vidas más fáciles o más felices. Tan pronto como encuentre una pareja, de repente voy a estar dando vueltas en círculos todo el tiempo. Sí, eso hará que mi vida sea más sencilla y feliz. Sí, claro, encontrar una pareja, irónicamente, a veces sucede lo contrario con el paso del tiempo. No es que no sea maravilloso, no es que no sea bendecido, pero escucha, si tienes esa extraña idea de que alguna circunstancia hará que tu vida sea más fácil o más feliz, es necesario que sepas la verdad. Las investigaciones dicen que cuando los humanos imaginamos el futuro, todos tenemos una tendencia a imaginar una versión simplificada de él, que confirme nuestro sesgo, ¿ok? Ahora, has oído hablar del sesgo de confirmación, ¿verdad? Bueno, todos lo tenemos, todos tenemos que buscar evidencias de que confirme nuestros prejuicios. Y entonces cuando pensamos en el futuro, ya sea de manera positiva o negativa, si tenemos una visión negativa del futuro, siempre vamos a encontrar razones para hacerlo más negativo. O si tenemos una versión feliz del futuro, eliminamos lo negativo. Y por ejemplo, cuando la gente imagina la casa de sus sueños, nunca imaginamos los metros cuadrados adicionales que hay que limpiar. ¿Sabes lo que digo? No lo haces, solo que las casas de ensueño se limpian solas, ¿verdad? Esa es la verdad, ¿no? Sí, cuando imaginamos bebés, los niños cambian los pañales, ¿verdad? Y cuando imaginas esposos, automáticamente saben hacer todo bien, ¿verdad? Porque simplemente cuando imaginamos el futuro, siempre restamos lo negativo y o viceversa. Y entonces, de nuevo, muchas parejas sueñan con un bebé, pero nunca se imaginaron, ya sabes, popó por toda la cuna. Solo digo, yo he tenido un bebé y todos los padres, correcto. ¿Qué? ¿No sabían que se trataba de eso? Sí, es algo que se va a tratar. Entonces, como la gente imagina autoridad, nunca imagina responsabilidad o complejidad. Porque siempre es simple desde donde estamos, ¿correcto? Y es por eso que se llama el mito de simplificación excesiva. Porque eso es lo que hacemos, eso es lo que hacen los seres humanos cuando imaginan el mundo. Por ejemplo, hay gente que llega y me dice, si tan solo Dios me diera este trabajo o este tipo de autoridad o este tipo de título o este tipo de salario o este tipo de casa, entonces todo sería maravilloso en mi vida. En otras palabras, siempre habrá una circunstancia allá afuera, no en nuestras vidas, que va a estar cambiando todo. O siempre tiene que haber alguna persona que esté obstaculizando nuestra felicidad o nuestro progreso. Pero quiero revelarles que todas esas ideas son en realidad falsas cuando comprenden lo que realmente la Biblia te enseña. Por ejemplo, fíjense lo que escribió el rey Salomón en Eclesiastés capítulo 6 versículo 1. Eclesiastés capítulo 6 versículo 1. El rey Salomón sostiene que este es el hijo del rey David. Sostiene el caso que la felicidad y el disfrute operan de manera completamente independiente de nuestras circunstancias. Y esto va a sonar un poco profundo al principio, pero quédense conmigo, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta que esto viene de una de las primeras personas ricas del planeta Tierra en ese momento. Esto viene de un hombre que lo tiene todo. Y escuchen lo que dice en Eclesiastés 6, versículo 1 y 3. Dice esto, he visto otro mal bajo el sol y pesa sobre los hombres. Verso 2. Dios le da al hombre riquezas, posesiones y honor para que no le falte nada de lo que su corazón desea. Pero Dios no le permite disfrutar de ellas. Esperen, déjenme leer eso de nuevo. Dios puede darle a un hombre riqueza, posesiones y honor para que no le falte nada de lo que su corazón desea, pero no le permite disfrutar de ellas. Así que básicamente está argumentando que todas las cosas circunstanciales que tú y yo podríamos desear, Dios podría en realidad desactivar el botón para disfrutarlas. Y entonces, una vez que tienes todas esas cosas, no tienes la capacidad de disfrutarlas y vuelves a ser igual de miserable como estabas antes.
Dios tiene esta capacidad para encender ese switch en nuestras vidas. Disfrutar es un regalo que viene exclusivamente de Dios según las Escrituras. No depende de las circunstancias, no depende de dónde vivas, de cuánto dinero te gustaría ganar, de qué tipo de trabajo tienes, de tu estado civil o de lo bien que te ves. De hecho, Eclesiastés 6 sugiere que hay un interruptor de felicidad en nuestras vidas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, ahora, bien, ¿alguien recuerda que en la primera semana de la serie, de hecho, planteé el argumento de que, según la investigación, solo el 10% de la felicidad proviene de cosas circunstanciales como el trabajo, el estado civil, el dinero, la ubicación? Y si sumamos todas esas cosas, vemos que solo varían la felicidad en un 10% en promedio. Por lo tanto, las cosas circunstanciales realmente no nos afectan tanto como imaginamos. Y eso simplemente refuerza la escritura en Salmos 62 del versículo 1. Tu alma encuentra descanso solo en Dios. Tu alma encuentra descanso solo en Dios. Podemos intentar, ya sabes, llenar el vacío que Dios nos ha dejado en la vida con todo tipo de cosas, pero al final no va a suceder. Cuando tratamos de llenar el vacío con cosas de allá afuera, con cosas que no son de Dios, solo vamos a estresar a nuestros amigos y familiares, a nuestros compañeros de trabajo y no va a ir bien para nosotros. Porque la felicidad no es un problema circunstancial, es un problema espiritual. La felicidad no es un problema circunstancial, es un problema espiritual. Y honestamente vemos toda esta paradoja en las noticias todo el tiempo. Por ejemplo, vemos celebridades que están casadas con las personas más atractivas del planeta Tierra, divorciarse todo el tiempo. Claramente casarse con alguien que es realmente atractivo no va a cambiar tu problema de lujuria o tus problemas de satisfacción, solo debes saberlo. O leemos todo el tiempo sobre millonarios que se suicidan. Verás, el dinero, la fama, los aplausos y la belleza no son sinónimos de felicidad. Sé que todos pensamos en eso, pero ¿realmente lo creemos en nuestro corazón y vivimos un estilo de vida que lo revele? Y sabes, mientras estoy compartiendo todo esto, estoy hablando de este interruptor de la felicidad que tiene Dios. Creo que esto nos lleva a preguntarnos por qué Dios apagaría el interruptor de felicidad para algunos de nosotros. Hablemos de eso por un segundo. ¿Por qué Dios apagaría el interruptor de felicidad? ¿Es porque es malo? No, de hecho, irónicamente es exactamente lo contrario, es porque nos ama, está pagando ese interruptor de felicidad. Por ejemplo, ¿ok? Bueno, como padre, no quiero que mi hijo coma barras de chocolate todos los días. ¿Por qué? Porque le pudrirá los dientes. Es un hábito terrible. Hay un millón de razones por las que no es bueno para él. Y por eso me voy a asegurar de que así sea. Así que podría decir, papá, ¿por qué me estás obstaculizando mi felicidad cada vez que vamos a la caja del supermercado o algo así? Él podría percibir que mis motivos son absolutamente equivocados, pero en realidad es porque lo amo. Voy a limitar intencionalmente sus experiencias por amor, porque quiero asegurarme que sus prioridades sean las correctas en su vida. Él necesita entender cuáles son sus prioridades. Y adivina qué, Dios hace algo similar con nuestra felicidad y nuestro disfrute. Por ejemplo, si Dios sabe que estamos buscando ascenso, riquezas u oportunidades antes de su tiempo, hará todo lo que esté en su poder para frenarnos por amor a nosotros. O si seguimos adelante y lo hacemos de todos modos, al menos nos robará todo disfrute para que entendamos que nuestra alma encuentra confianza solo en Dios, para que detengamos estas búsquedas sin sentido con las que estamos obsesionados. Verás, Dios sabe si estamos encontrando satisfacción en el dinero, el sexo, el trabajo, la relación. Así que más que Él, adivina que va a eliminar toda la diversión hasta que pueda garantizar en primer lugar que Él es lo primero en nuestras vidas. Y en segundo lugar, que tenemos el carácter para manejar las bendiciones sin idolatrarlas. Dios no está en contra de bendecirnos con dinero. De hecho, hay un millón de versículos bíblicos que hablan de cómo Dios realmente quiere que seamos ricos espiritualmente, relacionalmente y emocionalmente. Pero muchos de nosotros comenzamos a idolatrar estas cosas. En otras palabras, obtendremos más satisfacción y felicidad de esas cosas de lo que Dios jamás quiso. Y hasta que aprendamos a ser administradores en todas esas áreas, Dios tendrá que dejarnos intencionalmente en el banquillo hasta que podamos demostrar que somos fieles. Ahora, ¿cómo
¿cómo sabemos si estamos listos para que Dios encienda el interruptor de la felicidad en nuestras vidas? ¿Cómo logramos que Dios cambie ese interruptor? Solo dígalo, Pastor Peter, vayamos al grano. Ok, vayamos al grano, a lo esencial. Bueno, este es el asunto. Al final, solo Dios sabe si estamos listos. Una vez más, Dios ve las cosas desde un punto de vista que nosotros no. Así que no puedes obsesionarte demasiado con esto. Pero en mi experiencia, la forma más sencilla de saber si estás listo es simplemente mirando tus oraciones. Mira tus oraciones. Y esto es lo que quiero decir con esto. Si estamos orando por cosas circunstanciales más que por el carácter, hay una gran posibilidad de que no estemos en sintonía con Dios. Permíteme decirlo otra vez, cuando analizan los tipos de oraciones que están haciendo, si todo lo que estás haciendo es pedirle a Dios con circunstanciales, Dios, ¿podría resolver mis finanzas? ¿Podría resolver mi situación de vivienda? ¿Podría resolver mi situación de nuevo? Ahora, es todo lo circunstancial. Señor, ¿podría casarme? ¿Podría tener un hijo? ¿Podría seguir casado? ¿Podría... ¿Sabes lo que digo? Siempre hay algo en nuestras circunstancias por lo que siempre estamos orando. La forma más sencilla de saber si estás en sintonía con Dios es esta. Si estás orando por cosas circunstanciales más que por tu carácter o intimidad con Dios, hay una gran posibilidad de que estés completamente fuera de sintonía con Dios. Y piénsalo bien. Si realmente creemos que el gozo viene de Dios, que vuestra alma encuentra descanso solo en Dios, Salmo 62, no en las circunstancias, ni siquiera pasaríamos mucho tiempo pidiéndole cosas circunstanciales. Le estaríamos pidiendo más de Él, o le estaríamos pidiendo el carácter que nos permitiera sostener esas cosas. De hecho, al igual que una vez que realmente estudié esto en las escrituras, ahora ni siquiera pierdo mucho tiempo pidiéndole bendiciones a Dios, porque adivina qué, ya sé que Él quiere bendecirme. No tengo que pedirle, es como rogarle a tus padres que te den de comer. En algún momento van a decir, hola, es casi insultante que me lo pidas de nuevo. ¿No soy un buen Padre Celestial? ¿Sabes lo que digo? ¿Te das cuenta de que Jesús dijo que solo los paganos sin padre están constantemente orando por cosas circunstanciales? Mateo 6:7. En otras palabras, si nuestras oraciones están dominadas por oraciones circunstanciales, eso es una señal de que en realidad somos paganos sin padre. Ni siquiera sabemos quién es nuestro Padre Celestial. Mira, escucha, tu Padre Celestial ya tiene preparada una serie de enormes bendiciones y grandes promociones para tu vida. Así que la verdadera pregunta es esta. Digo, si viéramos esto desde el punto de vista de Dios, la verdadera pregunta es esta. ¿Tiene tu alma la integridad necesaria para manejar el peso de tus sueños? ¿Tiene tu alma la integridad necesaria para manejar el peso de tus sueños? Las oportunidades y los ascensos nunca han sido un problema para Dios. Él puede chasquear los dedos y cambiar todo en nuestras vidas. Podría cuadruplicar nuestros ingresos hoy. Salmo 145:16. Si no tenemos... Pero escuchen, si no tenemos el carácter o la intimidad con Dios para sostener esas responsabilidades, vamos a terminar pareciéndonos mucho a esa persona del Antiguo Testamento llamada el rey Nabucodonosor. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar del rey Nabucodonosor? Es una frase divertida de pronunciar, Nabucodonosor, Nabucodonosor. Son muchos nombres raros en el Antiguo Testamento. Bien, es uno de los personajes principales del libro de Daniel. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Daniel en el foso de los leones? Bien, él fue el rey que terminó, ya sabes, arrojando a Daniel en el foso de los leones, así que obviamente no lo tenía bajo control. Pero en ese momento tienen que entender que era uno de los reyes más poderosos del planeta Tierra. Y como todos nosotros, Dios estaba constantemente tratando de llamar su atención. Durante años, obviamente, vio a Daniel ser liberado del foso de los leones y sin embargo, a pesar de ver estos milagros asombrosos, al final el rey nunca cambió realmente su vida o vio otros milagros en ese momento, porque Daniel estaba con él y vio que ocurrían milagros en su vida. Pasaban por enfrente de él y simplemente no creían los milagros que veía. Y bien, leímos sobre la música de Sadrach y Abednego, así que el rey en realidad se encontró con algunos milagros bastante increíbles, pero creo que nunca cambió su vida y creo que todos hemos conocido a personas que recibieron una llamada de atención. Creo que todos hemos sido la persona que alguna vez ha apretado el botón de repetición de alarma y se ha desviado de su camino. Finalmente, Dios le da a Nabucodonosor este sueño muy perturbador sobre su vida, sobre su futuro, sobre su camino actual. Y él estaba tan perturbado que finalmente, después de tener este sueño, le preguntó al hombre más sabio que conocía,
En otras palabras, fue al cristiano más cercano, Daniel, para que lo interpretara. Y por supuesto, Daniel probablemente tenía una mirada de terror en su rostro y Nabucodonosor le preguntó por qué. Ya sabes, compartió el sueño con Daniel y le dijo, ¿puedes interpretar esto? Y por supuesto, Daniel probablemente dijo, está bien, si te digo la respuesta a esto, tienes que prometerme que no me matarás. Ya sabes, no me arrojes en el foso de los leones. Pero finalmente, Daniel, básicamente, si pudiera parafrasear, dijo, bueno, básicamente el sueño significa esto, te estás volviendo arrogante y si no cambias, Dios te hará enloquecer durante 7 años. No has reconocido lo que Dios está haciendo en tu vida y como resultado, Dios te va a degradar. Dios te va a poner fuera de servicio. Él te hará volverte loco por 7 años. Y así es como te va a funcionar. Y mira esto, Daniel capítulo 4, versículo 28 dice esto. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor y todo lo que fue profetizado en ese sueño. 12 meses después, mientras el rey caminaba sobre el techo del palacio real de Babilonia, dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que he construido como residencia real con mi gran poder y para gloria de mi majestad? Él está como regordeándose con su propia grandeza y, en otras palabras, quiero señalar esto, 12 meses después no se arrepintió y la buena noticia es que Dios le dio 12 meses más. Solo quiero señalarlo, ¿ok? Dios es compasivo e incluso le dio 12 meses más. Versículo 31. Aún estaba con estas palabras en los labios de su siervo cuando se oyó una voz del cielo. Esto es lo que está decretado para ti. El rey no puede medirlo. Te han quitado tu autoridad real. Te quitarán de ti. Serás expulsado de entre los hombres y vivirás como las fieras. Comerás hierba con el ganado. Pasarán 7 tiempos, 7 años, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio sobre los reinos de los hombres y los entrega a quien Él quiere. Solo permíteme leer de nuevo esta última línea. 7 años pasarán para ustedes hasta que reconozcan que el Altísimo es soberano sobre los reinos de los hombres y los entrega a quien Él quiera. Inmediatamente lo que se había dicho acerca de Nabucodonosor se cumplió. Fue expulsado de entre los hombres y comía hierba como el ganado. Qué extraño es eso. Su cuerpo fue empapado con el rocío del cielo hasta que su cabello creció como las plumas de un águila y sus uñas eran como las garras de un pájaro. Eso es bastante raro, solo digo que es realmente raro. Al final de ese tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos hacia el cielo y mi cordura fue restaurada. Entonces alabé al Dios Altísimo y lo honré y lo glorifiqué, que vive para siempre. Bastante intenso, ¿verdad? Quiero decir, esto es increíble. Me refiero a la conversión del rey más poderoso de la tierra. Y la buena noticia para aquellos que están en la política es que Dios puede tomar a cualquier persona y con solo chasquear los dedos cambiarlo. Se dan cuenta de lo que ha hecho antes y que puede hacerlo de nuevo. Cuando leen el resto de la historia, en realidad es bastante sorprendente. Dios lo restaura. Es realmente, en mi opinión, una de las historias más geniales de la Biblia. Pero la idea clave se encuentra en el versículo 32. Permítanme leer. Dios es soberano con los reinos del hombre y se los dará a cualquier persona que Él quiera. Una y otra vez, la Biblia enseña que los ascensos y los descensos no vienen de los hombres, sino de Dios. Y leerán esto y de hecho voy a compartir con ustedes algunas de estas escrituras en las próximas semanas. Y cada ser humano tiene un reino. ¿Y qué es un reino? Un reino es, en realidad, es un dominio de bendición, por así decirlo, que Dios quiere dar a cada uno de nosotros. Dios tiene un dominio de bendición. La Biblia dice que Dios determinó el tiempo que le había asignado a ti y a los lugares exactos donde tú vivirías. Y también que Él ha preparado de antemano buenas obras para que las puedas hacer en ese lugar. Efesios 2:10. Y también en última instancia, hay un dominio de bendición que tiene un llamado en tu vida y cosas que solo tú puedes lograr y que Dios te ha llamado a hacer y Dios quiere dártelas. Pero escucha, Dios no nos dará reinos ni bendiciones que nuestro carácter no puede manejar.
Él nos ama demasiado como para darnos dinero que no podemos manejar. Él nos ama demasiado como para confiarnos cónyuges o hijos que no trataremos bien. En otras palabras, es realmente una cuestión de administración. Es una cuestión de intimidad con Dios. Pero el hecho inquietante acerca de este texto es que Dios tiene un cronograma muy limitado para Nabucodonosor. Y creo que Dios tiene un cronograma para cada uno de nosotros aquí hoy, para cambiar un área determinada de nuestra vida. Dios nos ha hablado a muchos de nosotros a través de nuestras conciencias acerca de hacer ajustes en nuestras vidas, para algunos de nosotros en la relación de nuestros amigos, para algunos de nosotros en relación con nuestras actitudes, en relación con nuestros celos. Nuevamente, se les ha dado un plazo y algunos de nosotros tenemos un periodo limitado. Algunos de nosotros estamos a 12 meses de una aventura, a 9 meses de un ataque cardíaco, a 6 meses de perder un trabajo, un hijo o una oportunidad perdida. O hay otros de nosotros que estamos aquí el día de hoy que si eres honesto ya te has vuelto loco. Los momentos ya ocurrieron en tu vida y en tus emociones y lo sabes porque tus emociones suben y bajan como si te sintieras como un animal. Ni siquiera puedes controlar tus propias emociones. Te está resultando imposible mantener tu propia vida. Estás comiendo hierba cuando deberías estar comiendo bistec y en lo más profundo de tu corazón lo sabes. Aquí están las buenas noticias. Sinceramente creo que Dios trajo a algunos de ustedes aquí hoy para despertarlos de la mejor manera, ese principio que Dios quiere que adopten, al igual que Nabucodonosor, tal vez se encuentren aquí y saben, han estado allí. He tenido años enteros en los que me di cuenta que era como tener un deseo. Llegaba a la iglesia y tenía algo de hierba en la cara y decía, tengo miedo, soy espeluznante, me arrancaron las uñas, ya sabes, lo digo, y a veces me preguntaban y me preguntaban, ¿cómo estabas? Necesito esto, necesito aquello, estoy enfadado con esta persona es el obstáculo de mi felicidad. Siempre había algún tipo de circunstancia con la que estaba obsesionado y todo el tiempo Dios si hubiera podido escucharlo, me decía, no, 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 no tiene nada que ver con eso. Soy soberano sobre los reinos del hombre. Me necesitas. Tienes que reconocer que soy soberano sobre tus promociones y hay cosas en las que estoy tratando de llamar tu atención en tu vida. Escucha, cuando antes nos demos cuenta que Dios nos está construyendo a nosotros más que a nuestros sueños, Dios trabajará en nuestros sueños en lugar de en nosotros. ¿Y quieres saber qué es aún más asombroso acerca del rey Nabucodonosor? Dios tomó un hombre loco y lo hizo rey nuevamente. En realidad es un testimonio bastante interesante. Quiero decir, tienes que admitir que todas esas personas que dirigieron el reino durante 7 años mientras él estaba comiendo hierba con sus uñas largas, mientras estaba loco, no puedes decir que no estaban un poquito indecisos cuando regresó y dijo, ok, estoy bien, estoy listo para trabajar. Espera un poco. ¿Puedes cortarte las uñas primero? Ellos dicen, tienes que admitirlo, allí tuvieron que haber millones de conversaciones políticas que tuvieron que ocurrir. Y es, sin embargo, Dios navegó por todas ellas y él se convirtió en el gran rey de Babilonia nuevamente. Una vez más, Dios lo restauró. En realidad, ese es el milagro más grande de todo este pasaje. Y esa es la buena noticia que Dios puede redimirnos a todos sin importar cuán locos estemos. Dios puede chasquear los dedos y restaurar nuestra fortuna. Pero aquí está el cómo, aquí está el cómo. Oremos menos por las finanzas, oremos más por el carácter, por ser dignos de manejar más finanzas. Oremos menos por oportunidades, oremos más por la fortaleza que pueda sostener tal oportunidad. Oren menos por obsesionarse con las personas en su vida que perciben que tienen todo el control y oren más por rendirse al Dios que lo controla todo. En resumen, oren menos por un ascenso, oren más por una vida que les permita ascender. Es un cambio de enfoque, es un ajuste de mentalidad. Y una vez que podamos hacer ese ajuste, se los prometo, algunos de ustedes se pondrán en movimiento con sus escaleras y llegarán a sus sueños más rápido de lo que jamás hayan experimentado antes. Pero escuchen, hay un cambio fundamental que tiene que ocurrir en nuestras vidas antes de que estemos listos. Antes de que nuestras almas tengan la integridad que pueda soportar el peso de nuestros sueños. Porque aquí está la verdad. Cuanto antes nos sincronicemos con Dios, cuanto antes nos sincronicemos con las prioridades del cielo, así nos sincronizaremos con las provisiones del cielo. Y eso es lo que quiero para ti. Quiero que experimentes las provisiones del cielo
derramándose en tu vida a un nivel sin precedentes. Y vamos a hablar de esto en las próximas semanas. Pero ahora mismo solo quiero terminar con un pequeño momento de rendición al Dios que lo controla todo. Donde quiera que estés, cierra los ojos y ahora mismo, ¿cuál es la circunstancia por la que es más probable que tú te quejes? ¿Cuál es la circunstancia que de verdad te preocupa? ¿Qué es lo que realmente no sé qué te está pasando en tus circunstancias? Tal vez sea alguna persona, tal vez sea una amistad, tal vez sea familia, tal vez sea tus finanzas, tu cuerpo físico. Y esto es lo que quiero que hagas. Quiero que tomes esa cosa y que la pongas delante de Dios y solo proclames su soberanía sobre eso. Padre Celestial, simplemente reconocemos que tienes un plan para nuestras vidas y no vemos las cosas como tú las ves. Señor, muchos de nuestros sueños son como el Titanic. Muchas de nuestras líneas del tiempo son titánicas y Dios, solo queremos confiar en que tienes nuestros mejores intereses en mente y que eres capaz de obrar todas las cosas juntas para bien de aquellos que te aman. Y solo queremos asegurarnos de que nuestro amor es verdaderamente para ti, que nuestra entrega es verdaderamente para ti. Entonces podrías venir y manifestarte en nuestras circunstancias y nos llevaras a lugares a los que no podríamos ir en nuestra cuenta. Iglesia, si esta es tu oración, solo dilo después de mí, solo repite esto después de mí, donde quiera que tú estés. Querido Jesús, perdona mis pecados, lléname con tu propósito para que puedas sintonizarme contigo a partir de hoy, para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, oramos. Si estás de acuerdo con esta oración, di amén. Amén. Los amo, chicos. Gracias por acompañarnos a la iglesia el día de hoy.